Cristo, hermanos, paz de Cristo. Muy buena noche, muy bendecida noche tengas en este momento. Bueno, muy bendecido día, hora en la que te encuentres escuchando esta grabación, esta enseñanza. Queremos continuar con con este plan que tenemos de trabajar y de hablar sobre lo que es la intercesión. Y pues los invitamos, hermanos, a que continúen en esta serie. Además de invitarlos a que continúen ustedes en la serie, también les invitamos a que compartan estas enseñanzas, estos videos, que le den el like, la manita arriba en el video. De esa manera podemos seguir dándoles seguimiento a todas estas enseñanzas. Y además mucha gente, también muchos hermanos, muchos amigos pueden beneficiarse de escuchar las enseñanzas que estamos transmitiendo. Dios los bendiga mucho por tomarnos en consideración en esta situación. Bueno, esta noche traigo un tema que tiene que ver, acuérdense que estamos en la serie de intercesión. Ya estuvimos también hoy trabajando en el programa para mañana. Hay una serie de cosas interesantes e emocionantes que podemos encontrar. Volví a revisar el pasaje de Génesis donde Abraham tiene la interacción con Dios sobre el asunto de Sodoma y Gomorra. Pero me quise enfocar en esta ocasión en lo que sucede justo antes de que Moisés, sigo pensando en Moisés, justo antes de que Abraham se ponga a interceder. Justamente hay 2 o 3 cositas que quiero que mencionemos, y vamos a empezar con la lectura de Génesis 18, desde el 16 hasta el 23. Génesis 18 del 16 hasta el 23. Déjame, te lo leo. Lo voy a tener que poner acá. Muy bien. En Génesis 18 tenemos un pasaje que habla sobre todo de toda la historia, ¿no? Toda la historia desde el 16 hasta el 23, pero nos vamos a enfocar en unas partes específicas. El 16 nada más es la introducción a la idea. Dice: los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ya desde ahí nosotros tomamos que dice: los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Este pasaje es la consecuencia o la secuencia de toda la historia, donde se le llama en teología, o los teólogos le llaman teofanía, que es como una aparición de Dios, o una forma visible de lo que el hombre puede tolerar, obviamente, acerca de Dios. Entonces aquí están, la palabra que se utiliza dice varones, pero también en algunas versiones dice ángeles. Entonces aquí están estos personajes que representan a Dios y a sus ángeles, hablando con Abraham, y dice que 2 de ellos se siguieron hacia Sodoma más adelante. Pero ahí en ese instante dice: los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Estoy seguro que cuando él vio que ellos estaban volteando hacia Sodoma, estaban dirigiendo su vista hacia Sodoma, él empezó a cavilar, a pensar, a estar en por qué estarán yendo hacia allá, ¿verdad? Pero fíjate bien lo que viene enseguida. Antes de que vayamos a todo el contexto específico de a este contexto inmediato del texto, yo quiero que vayamos un poquito al contexto más lejano, más mediano, que es el que tiene que ver con otros pasajes de la Escritura que tienen que ver con Abraham. Yo quiero primero establecer algo sobre Abraham. Abraham es, si vamos a Isaías 41:8, dice: es amigo de Dios. Isaías 41:8 lo menciona como un amigo
de Dios. Isaías 41:8. Quiero leértelo porque muy bien. Isaías 41. Es que había cerrado todas había cerrado las pestañas donde tengo los datos y se me quedaron. Pero bueno, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y ahí hay 3 términos: siervo, escogido y amigo. Tiene 3 espacios o tres puntos. Dice Israel, Jacob y amigo, y Abraham. Entonces está, digamos, emparejando a Israel como siervo, Jacob, que es el mismo, pero acordémonos que Jacob y Israel son 2 etapas distintas de una misma persona, escogido, y descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham. Aquí me interesa mucho la palabra descendencia, porque descendencia de Abraham significa algo muy especial en la escritura. No nada más significa los que nacen directamente de Abraham, pero aparte dice mi amigo. Es decir, cuando esto lo tengo que establecer antes de leer el verso 17, que lo vamos a leer enseguida, acerca de Abraham, porque eso tiene que ver mucho con el carácter de Dios y con su esencia, con el carácter de Dios y con su esencia. Entonces, en este pasaje dice amigo de Dios. Dios le llama amigo. Lo que quiero que notes es que Dios va a entablar una relación específica con los que son sus amigos. Ahora, si tú y yo vamos a Santiago 2:23, dice: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Este pasaje está tomado del Génesis capítulo 15, verso 6, pero también se repite, por ejemplo, en Romanos 4:3, donde dice: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, se repite la misma frase: creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, o le fue tenido por justicia. Dicen los 3 pasajes prácticamente lo mismo. Ahora, en el de Santiago dice: y fue llamado amigo de Dios. Entonces él hace alusión a lo que pasa en Génesis, en Isaías 41:8, donde dice: tú eres mi amigo. Pero ahí yo quiero que nos establezcamos en esto. Abraham está intercediendo y Abraham está haciendo algo muy especial. Es decir, el proceso de Abraham para poder interceder tiene que pasar por unas etapas, pero yo quiero que establezcamos también que nosotros no podemos hablar de Abraham solamente como un personaje aislado o un personaje lejano, sino que lo tenemos que ver como una fuente de inspiración. Y aparte de ser una fuente de inspiración, si yo leo Gálatas 3:29, dice que nosotros somos, dice: si estás en Cristo, entonces eres hijo de Abraham o eres descendencia de Abraham y eres heredero de la promesa. Entonces, si estás en Cristo, eres hijo de Abraham. Por lo tanto, está estableciendo en Cristo un puente, una unión entre Abraham y nosotros. Ahora nosotros somos hijos de Abraham. Estamos hablando esto en la fe. Entonces, aquí quiero establecer un término o una frase, una premisa. Todo lo que le toca a Abraham, me toca a mí. Todo lo que Abraham puede, lo puedo yo. Todo lo que Abraham hizo, lo haré yo. Fíjate bien, porque para él era la promesa y para nosotros también, que heredamos la promesa en Cristo. Entonces, ese es el primer punto. Quiero dejar claro que primero, antes de empezar a hablar de que nosotros, porque muchas veces decimos: bueno, ¿y tú qué, verdad? Pues Abraham es Abraham y tú eres tú. Y yo diría sí, así como Moisés tenía un propósito distinto al que tenía Abraham, Abraham tenía un propósito distinto al que tenía, Samuel tenía un propósito distinto al que tenía Isaías tenía un propósito distinto al de Jeremías tenía un propósito distinto al de alguno de los apóstoles como Pedro, o Pedro tenía un propósito distinto al de Pablo tenía un propósito distinto al de Santiago y así sucesivamente. Todos tenían un propósito distinto, pero el que les dio el propósito es el mismo. El que nos dio propósito es el mismo. El que te da propósito a ti y el que me da propósito a mí es el mismo. ¿Y por qué estoy hablando del propósito? Porque justamente en el verso 17 hay un par de frases que me interesan mucho.
Abraham tenía que saber el plan de Dios. Esto es lo primero en la intercesión. Cuando tú estás en la intercesión, el primer punto, si nos basamos en estos pasajes, es que nosotros tenemos que conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, dentro de la idea de conocer el propósito de Dios, quiero leerte el versículo 17. Y en el verso 17 dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora sí, junto a los dos pasajes, el de Abraham, el de Génesis y el de Isaías 41:8, podemos intercambiar la palabra Abraham por la palabra amigo. Y aquí podría decir: ¿encubriré yo a mi amigo lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Acuérdate que ya establecimos que nosotros somos descendencia de Abraham, por lo cual todas estas promesas vienen a ser de nosotros. Entonces, cuando Abraham está ahí, Abraham tiene una situación en la que él cae, pero sin saberlo. Él tiene que saber el plan de Dios. Él tiene que saber el propósito de Dios. Él tiene que saber lo que Dios va a hacer, lo que Dios está planeando. En el verso 17, el Señor empieza a hablar a través de una pregunta: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios quiere que tú sepas. Dios quiere que tú tengas el conocimiento. Dios quiere que tú lo sepas. Primero, hay un punto por el cual Él quiere que lo sepas. ¿Por qué? Por lo que Él va a hacer contigo. Por lo que Él va a hacer contigo. Es decir, por el propósito que Él tiene contigo. Por lo tanto, si tú conoces el propósito de Dios, entonces vas a poder entender el porqué de algunas actividades o de las actividades y acciones de Dios. La expresión de promesa, habiendo de ser una nación grande, porque él era una persona que apenas si tenía esposa, no tenía hijos hasta ese punto. Él tendría que dejar enseñanza a sus hijos. Él está estableciendo una forma de promesa en medio de la selección de palabras. Está estableciendo el propósito, es decir, la promesa es el propósito. Lo que Dios te promete también es el propósito. Ahora, no debemos dejar de largo que en este caso Dios está llamando amigo a Abraham. Dios está llamando justo a Abraham porque tuvo fe, porque creyó. ¿Y en qué creyó Abraham a Jehová? Pues en que él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, etcétera, etcétera. Cuando él hace eso, cuando Moisés toma las riendas y empieza a caminar hacia los propósitos de Dios, hacia lo que Dios le manda, hacia lo que Dios le dice, entonces él empieza a ver cambios en su vida. Dios te va a tomar en cuenta y te va a contar lo que viene en el futuro, primero porque tú tienes un propósito. Eso lo tenemos que entender todos los intercesores. Tú tienes un propósito. Tienes que conocer el propósito y tienes que conocer la promesa de Dios, porque sin el propósito, sin la promesa, no vas a poder hacer lo que sigue. Número 2, aunque Abraham primero dejó a su casa y a su parentela, entonces podemos decir que lo que tú haces por Dios atrae la bendición de Dios hacia ti. Es decir, Dios ya tiene un plan para ti. Cuando tú haces lo que Dios te pide que hagas, entonces Abraham, por ejemplo, dejó todo por ir tras la promesa de Dios. Aquí podemos establecer nuevamente un vínculo. Dios no escucha a los que no lo escuchan. Dios no se revela a los que no lo obedecen. Dios no se sincera con los que no tienen oído para sus palabras. Dios no proyecta a los que no le dan el sí. Escucha esto. Dios no proyecta a los que no le dan el sí. Ahí yo veo que antes de esto estaban Lot y estaba Abraham. Los dos vienen juntos, los dos vienen de donde mismo. Lot se ha de haber venido como yo le digo a veces a mis hijos o a mis sobrinos, como chicle. Se vienen pegados, ¿verdad? Entonces ahí viene Lot pegado a Abraham
Pero llega un momento en que Lot se acerca más a la vida de pecado que a seguir las promesas de Dios. Lot no tuvo la oportunidad de escuchar a Dios de la misma manera que Abraham, porque Lot se desapareció de la imagen, se desapareció de la jugada, se sacó a sí mismo, se autosaboteó. Hay mucha gente como Lot que pretende estar en la jugada, pero está fuera de la jugada, porque Dios no escucha a los que no lo escuchan, porque Dios no se sincera, no se abre, no habla de manera secreta o de los secretos y de las cosas que van a suceder con los que no le ponen atención a sus palabras. Este es un principio en la intercesión. Dios te va a llamar, escucha bien, hermano, Dios te va a llamar al ayuno en momentos específicos, en momentos de dificultad. Dios te va a llamar y te va a pedir que hagas algo en un momento especial, cuando menos te lo esperes, a lo mejor cuando más hambre tengas. Dios te va a pedir que no comas. Dios te va a pedir tiempo de intimidad cuando más cansado estés. Dios te va a pedir que llames a alguien cuando estás bien cómodo en tu cama o cuando estés bien en un tiempo de descanso. Dios te va a acordar de personas y te va a decir, háblale, llámale, déjale un recado, y tú y yo lo tenemos que hacer en ese momento, porque es igual a lo que estaba pasando con Abraham. Abraham estaba siguiendo la promesa, pero él estaba siguiendo la promesa en medio de la obediencia. Ahora, yo quiero notar algo, yo quiero que tú y yo notemos algo. En el verso 23, nos vamos a brincar un poquito, porque una vez que Dios le declara lo que va a hacer a Abraham, Abraham hace algo, y aquí está el siguiente paso. Primero, como dijimos, es conocer el propósito de Dios. Segundo, es obedecerle y darle el sí. Porque si conocemos el propósito de Dios, pero no lo obedecemos, entonces no vamos a poder hacer más. Dios ya ni siquiera se va a tomar el espacio para decirle algo a alguien que no escucha, porque la misma escritura dice que el que trata de enseñar al necio se hace igual de necio que el otro, ¿verdad? Entonces, mira, lo que sigue está en el verso 23. Ahora, el verso 23 lo vamos a partir en dos pequeños pedacitos. El primer parte dice, y se acercó a Abraham. Y quiero pararlo hasta ahí. Y se acercó a Abraham. Se acercó a Abraham. Antes de hablar, antes de decir algo a Abraham, antes de empezar a formular palabras, Abraham se acercó. Antes de decir tu intercesión, antes de poner tu petición, antes de preguntarle a Dios lo que le vas a preguntar, antes de pedirle a Dios lo que le vas a pedir, antes de decirle, Señor, mira fulanito, toca perenganito, antes de hacer eso, la regla es que te acerques. Porque si no te acercas, de cerca está mejor la interacción con Dios porque es íntima. Ayer hablamos de esto ya. Los íntimos, los que están en la intimidad, es a los que Dios les revela las cosas. Ayer hablábamos de la intercesión profética y esto es parte de esa idea, o antier, no recuerdo, pero en los que están íntimos delante de Dios, los que conocen, los que están buscando la presencia de Dios en intimidad, es a los que Dios les revela su propósito, su plan, su pacto. Y entonces hoy quiero que tú notes que si, por ejemplo, en la escritura dice que te acerques, no hables de lejos. Santiago 4:8 dice, acérquense pues a Dios y Él se acercará a vosotros. En Éxodo 24:1, Dios le llama a Moisés y le dice, sube acá, sube tú. No le está diciendo, yo voy, no, espérame allá abajo, espérate. No, Dios quería que Él subiera. En el capítulo 55, desde el 1 hasta el 3, en Isaías se repite una serie de veces, vengan y compren. Por lo menos 2 veces aparece la expresión vengan y compren. Y luego aparece la expresión vengan a mí. ¿Por qué Dios quiere que yo vaya? Porque no se puede poner una demanda ante el Señor de lejos.
No se puede poner una petición ante el Señor si yo estoy alejado de Él. No se puede pedir algo en secreto o en intimidad si yo lo hago desde lejos. Es decir, con el Señor no se vale la interacción esta de te pido y me voy. Te pido algo y me desaparezco unos 15 días, unos 22 días, hasta que vuelva a necesitar algo de nuevo, o hasta que alguien vuelva a necesitar de ti. Yo quiero enseñar lo que yo sé que funciona, y lo que yo sé que funciona es estar en la presencia de Dios con intimidad, con amor, con apego, con necesidad, pero no de los milagros, no de las sanidades, no del mover y de la potencia del poder de Dios, sino primero que nada con una necesidad de Él. El intercesor que no sabe estar en la presencia de Dios no es intercesor, porque solamente va a ser una persona que pide. Va a ser más que un intercesor, alguien que esté pidiendo en favor de alguien más. Se va a volver alguien que gestiona, pero no gestiona en el sentido de conozco a esta persona. Yo en una ocasión estaba en una fiesta con unos compañeros del trabajo, y algunos de ellos conocían al señor que era el encargado o el dueño del negocio en general, y se acercaron a él para pedirle un favor. Uno de ellos dijo: miren, fíjense cómo yo voy a hacer que él haga lo que yo quiero. Yo le voy a decir que la escuela necesita, era una escuela de inglés, yo le voy a decir que la escuela necesita una televisión en cada salón porque esto y esto y esto y esto. Y entonces el hombre se acerca al jefe, al dueño, y le dice: oiga, fíjese que mucho gusto, y cómo está, qué bueno que está por acá con nosotros. Trató de adularlo, y entonces le dice: fíjese que hemos estado hablando y hemos estado muy interesados en darle una mejoría a la escuela, que esto y que lo otro, y fíjese que pues nos hace falta dinero para unas televisiones así y así y así, y fíjese que pues nos gustaría que nos apoyara para comprarlas, etcétera, etcétera. El señor, el dueño, dijo: sí, lo vamos a tomar en consideración, no se preocupe, y se voltea y se va. Entonces yo estaba platicando con uno de los compañeros y le dije: mira, ¿te fijaste cómo ni siquiera lo tomó en cuenta, no lo tomó en consideración? Es que ese señor, si tú llegas y tú le pides directamente, ese señor pues siente que le estás queriendo sacar algo, siente que le estás como robando, o le estás, pues sí, motivando, pero de manera, no le estás motivando, sino que le estás pidiendo. Pues te ve como una persona pediche, y al ser pediche no te quiere dar. A él le gusta sentir que es su idea dar. Ahora vamos a ir tú y yo y vamos a platicar del tema, y te voy a decir yo algo a ti y tú me lo vas a contestar, pero me lo vas a contestar diciendo: no, es que no lo pudimos hacer porque no hay una televisión en este lugar. No, es que no lo pudimos hacer por esto y por esto. Entonces yo voy a decirte enfrente de él, cuando estemos muy cerca de él, yo te voy a decir: oye, ¿y entonces por qué no hicieron tal cosa? Yo te voy a hablar como regañándote, y tú me vas a hablar a mí, tú me vas a responder, etcétera. Y entonces nos pusimos a hacer eso justamente a 2 pasos de donde estaba el jefe. Y entonces llegamos ahí platicando de cualquier cosa, ¿verdad? Y nos pusimos ahí delante de él y le dije: oye, ¿y entonces por qué no han hecho eso que les pedí? ¿Por qué no han hecho las transmisiones? ¿Por qué no han hecho acá? ¿Por qué no han trabajado con los videos que les mandé? ¿Por qué? Me dice: es que hemos estado batallando mucho porque pues nada más hay una televisión y la televisión está allá en el rincón, y a veces la tienen en recepción y esto y lo otro. Y el señor, inmediatamente que nos vio que estábamos hablando de ese tema, dijo: a ver, me decía Mr. Obed, por favor, hágame una lista de lo que necesitan en la escuela para mañana, porque quiero ayudar a esta escuela. Y en cuestión de unos minutos, sin pedirle a él, porque no fuimos a él a pedirle, sino que nos acercamos a él y dijimos lo que necesitábamos. Entonces, de una manera muy sutil, él se hizo sentir como que él estaba solucionando un problema.
nosotros entendimos cómo funcionaba su forma de ser y a partir de esa forma de ser pudimos pedirle algo. Cuando tú te acercas a Dios, tienes que saber que tú primero tienes que relacionarte con su carácter y con sus atributos para poder pedir lo que necesitas. ¿Por qué? Porque si tú pides sin haberte acercado, sin conocer el propósito y sin ser obediente, nada va a ocurrir. Nadie que se siente en la presencia de Dios o se pretenda sentar en la presencia de Dios va a poder poner una demanda, una petición, una necesidad, una pregunta, petición de apoyo, lo que tú le quieras llamar. Nadie lo va a poder hacer si primero no hace los otros 3 pasos. Primero hay que conocer el propósito de Dios. Segundo, hay que obedecerle y darle el sí. Tercero, hay que acercarnos. Y por último, entonces podemos hablar. Entonces fue cuando Abraham dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y entonces empieza tu intercesión. Y solo entonces, hermano, espero que esta enseñanza te pueda ayudar a entender, a trabajar y a congeniar con la idea de la intercesión según la palabra de Dios. Te espero el día de mañana. Recuerda compartir este mensaje, darle like y seguir invitando a otros a conocer la forma en la que podemos acercarnos de manera más adecuada a Dios. Que el Señor te bendiga.